En este vídeo vamos a ver una consola retro con apariencia de otra consola muy conocida y vamos a ver qué tal funciona, qué nos ofrece. Esta consola es de la marca, bueno, no sé qué marca es, no lo pone ni en la caja, pero bueno, sí que pone que es el modelo X12 Plus y tiene un precio de unos 20 euros aproximadamente en AliExpress. Este modelo X12 monta una pantalla de 5,1 pulgadas que viene a ser algo menos de unas 5 pulgadas reales, y hay detalles en esta consola que te llevan a pensar una cosa cuando luego es otra. Por ejemplo, tiene detrás un solo altavoz y no dos como podría uno pensar viendo las dos salidas, aunque este tipo de engaños ya lo vimos hace años en otros dispositivos de otras marcas mucho más caras. Y tiene en medio una cámara trasera que solo hace fotos, no he visto la opción de hacer vídeos. De todas formas, para el rendimiento que tiene, casi mejor no usar la cámara. En la caja pone que es de 1,3 megapíxeles, pero parece de 0,1 megapíxeles. Dispone de una ranura para introducir una tarjeta microSD de máximo 32 GB. Al otro lado tiene un conector mini USB de carga, salida de televisión y de auriculares. Tiene el botón reset por si se te queda pillada. De todas formas, con los juegos preinstalados no se suele quedar pilladas. Solo cuando he intentado cargar un juego de otra plataforma como la PS1 no lo carga y a veces se congela la pantalla. En la parte de arriba tenemos los botones L1, R1, interruptor de encendido apagado, y los controles de volumen y un micrófono. Hay un botón que por más que lo he probado no sé para qué sirve, parece de apagado o de encendido, pero realmente no hace nada. Así que si alguien tiene la consola y sabe para qué sirve, que deje en los comentarios qué función tiene. En la caja aparece la foto de otro modelo de consola y dentro, además de la consola, tenemos varios cables, el cable de salida de vídeo, unos auriculares y el cable de carga que tendrás que conectarlo a un cargador de teléfono que tengas por casa. Viendo la calidad de la consola dudaba si sería capaz de enviar imágenes a la televisión o quizás era un conector fake el de la salida de televisión. Y cuando lo conectamos tenemos que cambiar la pantalla de modo LCD a PAL o NTSC. Y en ese momento aparece la imagen solo en la pantalla de televisión. Esperaba una calidad de imagen inferior, así que no está mal. Eso sí, la longitud del cable no te permite alejarte mucho de la televisión. Reproduce vídeos en formato MP4 en calidad HD y como todas las pantallas baratas, si la miras desde otro ángulo pierdes la visión. Esto ocurre sobre todo si la miras desde arriba o desde abajo, más que si la miras de izquierda o derecha, que no se nota tanto el fallo. La pantalla está bien iluminada al máximo brillo y se ve bien en la calle. El sonido es tipo lata y podemos reproducir música en MP3, incluso tiene un ecualizador, pero al ser un altavoz de tan mala calidad prácticamente no se notan los cambios en la ecualización. Llegamos al tema de los juegos y tiene más de 2000 juegos preinstalados entre las distintas plataformas que veis aquí ordenadas por carpetas. Y de los 8 GB que tiene apenas le quedan 200 megas libres, pero siempre podremos instalar juegos en la tarjeta microSD. El inconveniente que veo es que no tiene una barra de búsqueda donde tú introduzcas el nombre de un juego y ya está, sino que tienes que ir dándole arriba o abajo y claro, solo en la plataforma NES ya tiene más de 2000 juegos, pues imagínate buscar un juego dentro de la carpeta. Así que en ese aspecto es un fallo monumental. La calidad de los gráficos está bien si no eres muy exigente y teniendo en cuenta que si buscas juegos retro no vas a encontrar gráficos en modo ultra, así que en general el hardware es capaz de mover los juegos que tiene preinstalados. Algunos juegos como el Crash Bandicoot se laguea y a veces se acelera, se ralentiza y sobre todo eso lo notamos con la música que va acelerando el ritmo o disminuyendo. Y no es algo que te impida jugar, ni es algo que te ocurra en todos los juegos. Los controles obedecen, que ya es bastante, y si lo comparamos con el mando de la Play, en esta consola tienes que apretar más los botones porque son menos sensibles al tacto. Y este botón de aquí es el de las monedas infinitas. Al comprarla pensaba que podría correr juegos de la PS1 que no fueran muy pesados, tipo Dragon Ball o así. Y la verdad que me he bajado algunos archivos en formato .bin y nada, no hay manera. Los juegos en imagen .iso directamente ni los lee.
Así que si hay algún juego de la PS1 compatible, desde luego yo no lo he encontrado. Las partidas las podemos guardar desde aquí y continuar el juego desde ese punto. La batería es de 1800 mAh y da para jugar unas 5 horas con la pantalla casi al máximo de brillo, y la verdad que en ese aspecto no está mal del todo. Bueno, pues resumiendo, es una consola para los que no buscan mucha potencia, vale 20 euros, no se puede pedir más. Puede servir como regalo para un niño o para no tan niño, nostálgico, que le gusten los juegos de hace 20 o 30 años. Bueno, pues hasta aquí esta review. Si aún estás interesado en comprarla, tienes el enlace en la descripción del vídeo. Así que nos vemos en un próximo vídeo.